Amén y amén. Amén, amén. Bueno, Padre, yo quiero darte gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos das de compartir con mis hermanos y que sea tu Espíritu Santo el que dirija esta clase, la última de este trimestre, y que todos podamos recibir, aprender y sobre todo poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Señor, gracias por tu presencia, porque tú eres la persona más importante, porque tú bendices a cada uno de tus hijos aquí presentes. Y sobre todo, Dios, permítenos ser luz, ser sal, ser de bendición, ser instrumentos de salvación a cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ¿cómo están todos? Bien, gracias a Dios. Qué Bien, bueno, me da mucho gusto. Sí, gracias a Dios, Todo bien, pastor. todo bien. Gracias. Shalom. Bendecida. Bendecidas, hermanos. Bueno, Gracias a no había Dios. visto ya que se nos fueron 24 minutos que vamos a empezar con la clase. Ya después entraremos a detalles si hay algún testimonio o algo más para que podamos concluir al final. Hoy tenemos nuestra última clase y esta clase se llama Iglesia y Sociedad. Así que vamos a compartir la pantalla para que ustedes lo puedan mirar. Allí están viendo todos, ¿verdad? Sí, Sí, pastor, gracias. sí. Al contrario, gracias a ustedes. Sí, sí se ve. Muy bien, es la última clase del curso de sociedad y podemos decir que hay que entender cuál es la función de la iglesia en medio de la sociedad. La iglesia debe ser el modelo de vida a seguir por la sociedad y eso es algo que pues muchas veces perdemos de vista y se nos olvida qué hace o qué debe hacer la iglesia en, en estos momentos de como los que estamos viviendo ahorita, ¿no? El, cuál es nuestro papel de, como cristianos? ¿Ustedes qué creen que debe ser el papel de la iglesia en medio de la sociedad? ¿Qué piensan ustedes? Predicar. Debe de ser de acción, accionar, hacer algo. Ayudar, Claro, Orar y dar testimonio, no sé. O ser influencia. claro, sí, tiene que ser influencia, eso indudablemente. Ejemplo de comportamiento. Sí, Mostrar el amor de Jesucristo. Ser ejemplo en eso. ¿Hacedores de su palabra? Ser compasivo, haciendo sí, misericordia. Un lugar de resguardo, un lugar de ejemplo. Un oasis. uno hace, sí, Con nuestro testimonio. Mostrar a Cristo. ok. Como ¿Qué iglesia y más se les sociedad. ocurre? Como iglesia y sociedad, orar unos por otros. Ser un testimonio fiel en el cual la sociedad, empezando por la familia, pueda ver a Cristo en todo lo que hacemos. Eso es más que palabras, que oración, y entre esas van involucradas muchas cosas de las que aprendimos en este curso, pero realmente hacerlo, porque cuando uno lo hace, la gente reconoce a Cristo y lo ve, y no tenemos que decirle a veces nada,
para que sean salvos, sino que realmente con las acciones y con el Espíritu Santo, con todo lo que Él es, que somos un testimonio fiel a Cristo, ellos puedan ver a Amén. Jesús aquí en la tierra. Muy bien, bueno, pues justamente vamos a ver algo de eso durante esta clase. Y en Isaías capítulo 42, versículos 6 y 7, si ustedes se dan cuenta, este es un pasaje muy interesante que justamente nos ubica en este contexto. Dice, yo te he llamado en el momento justo y te sostendré por la mano, yo te protegeré. Tú serás mi pacto con el pueblo y una luz para las naciones. Quiero que abras los ojos de los ciegos, que saques de la cárcel a los presos y de sus calabozos a los que viven en tinieblas. Vuelvo a leer porque esta es nuestra función en medio de la sociedad. Yo soy el Señor. Una cosa es que Dios es la cabeza de la iglesia, Él es el Señor, Él es Dios. Pero ahora nos dice, yo te he llamado en el momento justo y te sostendré por la mano. Es decir, no estamos solos, Él nos sostiene. Yo te protegeré y tú serás mi pacto con el pueblo y una luz para las naciones. ¿Qué significa esto? Que nosotros hemos de cumplir con nuestra parte del pacto. Fíjense qué privilegio que Dios considere que la iglesia es el pacto de Dios para las naciones. El pacto con el pueblo, luz para las naciones. Y el versículo 7 nos dice cuál es nuestra misión. Quiero que abras los ojos de los ciegos. Este es el tipo de personas con las que nos vamos a encontrar, que ya los analizamos en alguna ocasión en las clases de semanas atrás. Quiero que saques de la cárcel a los presos y quiero que saques de sus calabozos a los que viven en tinieblas. Son las funciones que el Señor nos asigna para llevar a cabo en la iglesia. Y la iglesia, déjenme presentarles alguna idea que a lo mejor ustedes han visto en una película. A lo mejor alguien lo ha vivido en la vida real o a lo mejor lo han visto en una película. Voy a dejar de compartir para que ustedes me digan. ¿Han visto en una película, por ejemplo, cuántos vieron la película El Titanic? ¿Se acuerdan de ello? Tenían, Sí. todo el mundo recibe su chaleco y la iglesia es como un barco. Aunque había gente en el Titanic, se ve muy marcadas las clases sociales, ¿verdad? Primero, segundo y tercero. Rose iba en la clase de lujo y Jack iba en la tercera clase y no tenía derecho a muchas cosas. Pero a lo mejor les ha tocado viajar en barco o a lo mejor les ha tocado ver en un video cómo es el simulacro de salvamento en un barco o literalmente más que simulacro, ver el momento en el que tienen que ser rescatados los viajeros de un barco. Bueno, todos, exactamente todos, en ese momento son iguales. No importa si es una mujer finamente vestida con alhajas y joyas, no importa si es una persona que no tiene posibilidades económicas, si es un trabajador, si está lleno de grasa en su ropa, porque a lo mejor le toca trabajar en el cuarto de máquinas, o si es una persona que ayuda con la limpieza, lavando los baños, o si es un cocinero o un mesero, o si es un artista de los que ofrecen un espectáculo. Al final de cuentas, a todos se les debe de colocar el mismo chaleco salvavidas. A los niños, a los adultos, sea que estén elegantemente vestidos o que sean marineros o el equipo de tripulación o de animación o de deportes, ricos, pobres, trabajadores, limpios o sucios, no importa en qué condición se encuentre la gente, sin importar si son varones, si son mujeres, no importa el sexo, la edad, la posición social, todos y cada uno llevan exactamente el mismo chaleco, desde el capitán del barco
hasta el elemento de personal más sencillo, desde la persona de más alta posición socioeconómica hasta la más baja, todos llevan exactamente el mismo chaleco. ¿Por qué? Porque lo que se pretenderá es, en caso de un siniestro, de un desastre, que todos salven la vida. Y podemos decir que el chaleco salvavidas que la iglesia ofrece es Cristo Jesús. El hecho de que todos tenemos que ponernos a Jesús en nuestra vida. Todos tenemos que traer a Jesús, no cargándolo como si esto fuera mi chaleco y lo tengo por acá. No, me lo tengo literalmente que poner. Tiene que ser parte de mí. No lo puedo hacer a un lado. Y eso es la parte fundamental. Igual sucede cuando te subes en un avión, en un avión te dicen que tienes que tomar el chaleco y ponértelo, etcétera. No importa absolutamente nada. Todos necesitamos lo mismo. Y bueno, la iglesia podría ser esa representación justamente en donde todos somos iguales, estamos en las mismas condiciones y requerimos las mismas cosas. Así que la iglesia debe de representar esa salvación para la gente. Y podemos decir, y ustedes ya lo mencionaron cuando les hice la pregunta, la iglesia debe ser un modelo a seguir. La iglesia como un modelo a seguir. Si se dan cuenta, muchas veces, como ciudadanos mexicanos, cuando algo no nos parece del gobierno, lo criticamos, lo cuestionamos. A lo mejor decimos, es que el gobierno está haciendo tal o cual cosa y cuestionamos muchas cosas, pero la iglesia, más que cuestionar, la iglesia debe ser un modelo a seguir. Es decir, la Biblia nos dice que Dios es el defensor de los pobres, que Dios es el defensor de los huérfanos, que Dios es el defensor de las viudas. Entonces, la iglesia ya tiene asignada una tarea de parte de Dios y por lo tanto no solamente nos convertimos en críticos de lo que hace el gobierno, porque el gobierno, bien o mal, hace su función. El gobierno, bien o mal, robando dinero o usándolo correctamente, el gobierno tiene albergues para los pobres, el gobierno reparte despensas, el gobierno atiende a las viudas, el gobierno atiende a los huérfanos. Ahora la pregunta es, ¿y cuánto de eso hace la iglesia? Porque la iglesia debe ser un modelo a seguir. En Filipenses capítulo 3, versículo 16 al 18, dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Hermanos, sean ustedes imitadores de mí y fíjense en los que así se conducen, según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales muchas veces les dije, y llorando vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿En qué momento la iglesia le puede decir al mundo o a la sociedad, imítame, imiten lo que hacemos? Fíjense cómo lo hacemos porque somos ejemplo para ustedes. Evidentemente que no siempre. En algún momento, hace poco un pastor me decía, bueno, para que la iglesia sea escuchada en ciertas esferas, por ejemplo, de gobierno, pues es importante que la iglesia tenga un modelo y tenga autoridad moral, porque los funcionarios, las autoridades, los empleados vean que la iglesia está haciendo algo diferente y eso les inspire, les motive a hacer las cosas bien. Y es entonces cuando van a voltear a escuchar y hacer las cosas. Ahora, fíjense bien, eh, a lo largo de los años, en México cuando se estableció la Iglesia Cristiana Evangélica, las primeras escuelas de enfermería, por ejemplo, las primeras escuelas de jardín de niños, las primeras escuelas secundarias, las primeras escuelas bilingües, justamente
lo aportó la Iglesia Cristiana Evangélica. Entonces, podríamos decir que hubo cambios importantes. ¿Por qué? Porque la Iglesia fue capaz de sentar precedentes de un modelo. No conoceríamos la escuela secundaria en México si no hubiera habido un grupo de iglesias que eran, ¿cómo podemos decirle? Que pusieron por obra en las escuelas. Y las escuelas propias, las escuelas cristianas. No hubiera sucedido nada si las iglesias cristianas no hubieran abierto este plan de estudios. Así que yo creo que esto es algo que nosotros no podemos perder de vista. Tenemos forzosamente que establecer algunas ideas que son importantes y quiero platicarles, por ejemplo, la historia. Fíjense, en las iglesias cristianas evangélicas se introdujeron en México en los primeros meses de 1861. Se establecieron en Matamoros, Monterrey, Chihuahua, Pachuca, Puebla, y en poco tiempo establecieron principalmente escuelas, hospitales, escuelas de enfermería, y jugaron un papel preponderante a la hora de formar, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública. La educación mixta nació dentro de las iglesias cristianas evangélicas. La educación formal, las mujeres no tenían acceso a ella hasta el año 1882, pero las iglesias cristianas evangélicas le abrieron la posibilidad a las mujeres de ingresar a la escuela de manera formal. Fue la iglesia cristiana evangélica la que introdujo las primeras clases mixtas, donde había acceso a hombres y a mujeres al mismo tiempo, donde se tuvo la oportunidad también de tener educación bilingüe para que los chicos aprendieran en dos idiomas. eh, y mucho lo lograron las iglesias que se establecieron en ese año. En 1875 se establece el primer jardín de niños en el país. La Iglesia Cristiana Evangélica fue la primera en organizar la primera sociedad de padres de familia en el país. Fue la Iglesia Cristiana Evangélica la primera en introducir la materia de educación física, esa materia que a tantos niños les gusta, ¿verdad? La escuela de deportes y demás. Eh, y fue la Iglesia Cristiana la que creó el modelo que originalmente se llamó de segunda enseñanza, y de ahí derivó en lo que actualmente conocemos como la escuela secundaria. Fue la Iglesia Cristiana la que se preocupó por formar maestros y nacieron las escuelas normales de maestros. Es decir, hubo una serie de aportaciones de la Iglesia Cristiana Evangélica a la sociedad mexicana en aspectos educativos, en aspectos hospitalarios, eh, principalmente. Ahora, esto es un modelo y fue tan eficaz el modelo que nuestros gobiernos copiaron esos modelos. Es decir, quiero que piensen por un momento que no le debemos al gobierno mexicano el tener la educación secundaria, sino que se lo debemos a la Iglesia Evangélica. Y el gobierno mexicano lo que hizo fue importar el modelo cristiano a la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública surgió como una iniciativa de la Iglesia Cristiana. ¿Dónde se estudiaba enfermería? Bueno, pues fue una iniciativa de la Iglesia Cristiana. Muchos niños hoy en día ya crecen
estudiando en escuelas bilingües y son bilingües desde pequeños y llegan adultos y pueden trabajar en 2 idiomas al mismo tiempo o pueden ir a estudiar a otros países, privilegio que ni siquiera Estados Unidos o Inglaterra o países de primer mundo tienen, porque los ciudadanos de muchos países solamente hablan bien su idioma local y si bien les va, estudian un segundo idioma en otro lado. Bueno, en México es uno de los países en donde los chicos pueden tener una educación bilingüe en un buen porcentaje gracias a una iniciativa de la Iglesia Cristiana. Y podríamos mencionar muchas cosas más. ¿Y por qué les platico todo esto? Bueno, porque ese es un ejemplo de cómo la iglesia cristiana puede establecer las pautas y la iglesia entonces se convierte en autoridad. No me refiero a que haya tenido la iglesia cristiana un presidente cristiano, un secretario de educación cristiano, no como un sistema de gobierno, sino en un sentido moral. Eh, Es como cuando usted escucha una conferencia de un médico, vamos a escuchar a un cardiólogo y dicen, bueno, es una autoridad en el tema. ¿Por qué? Porque conoce también todo lo relacionado con el corazón y todo lo relacionado con el sistema cardiovascular del ser humano, que es una autoridad. No es que sea jefe de algo, no es que sea director de algo, es que sus conocimientos le dan el estatus de autoridad. Bueno, la iglesia debe ser autoridad en el sentido de erudito, que realiza las cosas bien, que las sabe hacer, que son dignas de imitar, que los propios gobiernos pueden decir, vale la pena hacer lo que está haciendo la iglesia, imitar lo que está haciendo la iglesia, copiar lo que está haciendo la iglesia, porque para eso estamos aquí, para ser luz. Por eso es que la iglesia debe ser autoridad en todos los sentidos. ¿Por qué la iglesia cristiana renunció a eso? Bueno, pues tendremos que remontarnos a la década de los 30 del siglo pasado, cuando eh, Cuauhtémoc Cárdenas, perdón, Lázaro Cárdenas, estoy cambiando el nombre, Lázaro Cárdenas decide perseguir a la iglesia y declara a la educación en México como una educación no laica, sino como una educación socialista. Emprende una persecución. Las iglesias, que prácticamente eran todas, aunque no eran muchas, pero prácticamente todas las iglesias cristianas en México tenían escuelas y casi todas las escuelas cristianas tenían por lo menos una cliniquita chiquita hasta grandes hospitales y todos fueron decomisados. ¿Cuál fue la posición equivocada de la iglesia? Bueno, pues si me gano la persecución por querer ayudar, prefiero ya no hacer nada y me voy a recluir en mis 4 paredes y solamente me voy a dedicar a actividades espirituales y dejo de ser luz. Tristemente, esa fue la actitud que se tomó y bueno, al final de cuentas, renunciamos a lo que Dios nos había dicho. Pero fíjense lo que dice 1 Corintios 6:2. ¿Acaso no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Y si son ustedes quienes han de juzgar al mundo, ¿acaso les es poca cosa juzgar casos muy pequeños? Hablando en el sentido de la responsabilidad que tenemos como iglesia. Y la iglesia debe de constituirse entonces en un ejemplo. Somos nosotros no solamente un modelo, sino tenemos que convertirnos en un ejemplo. El ejemplo a imitar, como dice el apóstol Pablo, que todos puedan voltear a ver. Colosenses 4:5 dice, compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Es decir, la gente que no conoce a Cristo tiene que ver en nosotros honestidad, orden, puntualidad, limpieza, veracidad, administración, sometimiento a las autoridades, ayuda social, santidad, paz, armonía, disciplina, respeto, convicciones, valores, ética, profesionalismo, honradez, pericia, prontitud, calidad. Es decir, que vean que sabemos hacer las cosas, que no somos improvisados. Acuérdense que uno de los grandes defectos que tenemos como mexicanos es hacer las cosas a la y se va.
como algunos dicen por ahí, por donde solamente te alcanza a mirar tu suegra, donde puedes esconder la basura y debajo del tapete o de la alfombra. No, no se trata de hacer las cosas mal, se trata de hacer las cosas de tal manera que pueda haber una certificación de calidad, de tal manera que la iglesia pueda brillar. Y eso se refiere a todos los sentidos. En 1 Tesalonicenses 4:12 dice, a fin de que se conduzcan honradamente con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Fíjense la calidad que Dios exige de nosotros. O 2 Corintios 8:21, pues procuramos hacerlo todo con honradez, no solo ante el Señor, sino también ante los hombres, que se pueda ver que sabemos hacer las cosas. Y obviamente eso representa para nosotros un reto, todo un desafío, saber hacer las cosas bien y hacerlas de tal manera que el mundo pueda quedar eh, asombrado, admirado, siguiendo el ejemplo de lo que hacemos. Por eso el Señor también nos dice que somos la sal de la tierra. La sal, ese compuesto mineral que y tiene tanta influencia no solo en la cocina como conservador, sino también para o sazonar alimentos o para mejorar el sabor de algo o para reducir la acidez de ciertos productos o para incrementar la dulzura del azúcar o cuando se combina con alimentos que pueda funcionar como un equilibrante o para reforzar el gluten del pan, aunque en cantidades excesivas inhibe la levadura. La sal que se extrae de la tierra o se puede obtener del mar y que la vamos a encontrar prácticamente en todo el planeta y que además es ampliamente valorada por los empresarios por cuanto puede ser útil en la industria prácticamente en todas las áreas, desde trabajar con la piel, trabajar con productos de PVC, se utiliza para la extracción de petróleo. Vamos, la sal prácticamente está metida en todo, absolutamente en todo. La sal incluso puede servir como eh, elemento translúcido que permite pasar ciertos rayos y ciertos no a través de sus pequeños granos. Ahora fíjense lo que dice Jesús al respecto en Mateo capítulo 5, versículo 13. La sal, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué? ¿Cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Bueno, déjenme decirles que en tiempos del Señor Jesucristo, eh, los romanos aprendieron que la sal la podían echar en el piso, en el pavimento, mezclado con cierto material que ellos obtenían de unas grutas y con eso lograban tener un tipo de concreto tan bueno como el cemento Portland el día de hoy. Por eso es que caminos de Roma que fueron construidos hace más de 2000 años, hoy en día siguen vigentes. Yo nos diría, ¿cómo es posible que después de 2000 años esos caminos sigan vigentes si en México vemos que lo que pavimentaron la semana pasada, hoy ya le salió un bache y ahora con los socavones terminaron una carretera el mes pasado y hoy ya se abrió un socavón? Bueno, para que vean que no todo lo moderno es mejor. eh, ya desde tiempos antiguos, los romanos descubrieron el valor de la sal y la supieron mezclar con elementos necesarios para que pudiera generar una resistencia anticorrosiva y que funcionara para todo lo que fuera necesario en la pavimentación. Jesús lo dijo en Marcos 9:50.
La sal es buena, pero si se hace insípida, ¿con qué le devolverán su sabor? Tengan sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. Qué importante sería que cada uno tuviéramos sal en nosotros mismos y que de alguna manera pudiéramos nosotros ser instrumentos de bendición para la gente que nos rodea. Y como iglesia, como cuerpo de Cristo, nosotros podamos ser esos instrumentos para bendecir a la gente que nos rodea, que podamos ser instrumentos de bendición. Ahora, la sal, también dice Marcos 13:20, si el Señor no hubiera cortado esos días, no habría quien se salvara, pero los ha cortado por causa de sus elegidos. Bueno, así como la sal detiene la descomposición, la iglesia detiene el juicio de Dios y dice que los días de sufrimiento serán acortados por causa de la iglesia, por causa de que la iglesia es sal, por causa de que la iglesia pueda traer paz y pueda traer las cosas a una transformación absoluta. Bueno, la iglesia, ese es el papel que tenemos en medio de la sociedad. No solamente es que Dios nos bendiga a nosotros por ser cristianos o por ser la iglesia, sino que nosotros, iglesia, llevemos bendición a la gente que nos rodea. La iglesia seamos factor de cambio, la iglesia seamos factor de bendición. Que por causa de la iglesia haya protección, haya cuidados, milagros en medio de la población. Y no me refiero solamente a milagros espirituales de los que se pueden dar dentro de una congregación cristiana, sino milagros de protección hacia la gente en determinadas zonas o colonias con las cuales la congregación está comprometida. Así que, si ustedes se dan cuenta, la iglesia detiene el juicio de Dios. En Amós 8:11 dice, vienen días en que habrá en la tierra una gran hambre, pero no de pan ni de agua, sino de hambre de oír mi palabra. La sal provoca sed. La sal, cuando uno come algo muy salado, te provoca tanta sed que después estás tome y tome y tome agua. Bueno, fíjense lo que nos dice esta profecía de Amós. La gente va a tener hambre de oír la palabra de Dios, pero ¿quién o qué va a despertar esa hambre en la tierra para que la gente quiera beber de la presencia de Dios? Evidentemente que es la iglesia. Es la iglesia quien tiene esa responsabilidad, es la iglesia la que tiene que esforzarse, es la iglesia la que tiene que llevar este compromiso para que haya hambre de oír la palabra. Y si nosotros somos sal y como sal provocamos sed, habrá entonces la oportunidad de que la gente por ver a la iglesia quiera conocer la palabra, tenga sed de conocer la palabra. Ese es el reto. Y fíjense qué interesante figura. La iglesia es la sal, la sal provoca la sed, la gente va a querer probar la palabra de Dios. Y entonces se van cumpliendo los objetivos para los cuales Dios nos formó. En Nehemías 9:20 dice, les enviaste tu buen espíritu para instruirlos y no les quitaste el maná con que se alimentaban, ni les faltó agua para apagar su sed. Sed del Espíritu de Dios, sed de una vida espiritual. Pero una vez más, ¿quién va a provocar esa sed? La iglesia. Porque es la gente cuando ve a la iglesia que dice, yo quiero ser como tú, yo quiero conocer al Dios que tú conoces, yo quiero experimentar cambios como los que tú estás experimentando, yo quiero tener bendición como la que tú estás teniendo, yo quiero acercarme a la palabra como tú te acercas. Y cuando la gente va reconociendo eso, significa que nosotros estamos haciendo un papel digno del Señor para poder ser tomados en cuenta y que
la gente del mundo, la gente de la sociedad, tenga hambre y tenga sed de la palabra de Dios. Este es el punto central. ¿Por qué nosotros como iglesia hemos de ser sal? Bueno, la iglesia como luz del mundo. La iglesia también no solamente tiene un papel de ser la sal o ejemplo, la iglesia también debe ser luz, que obviamente siempre habrá pasajes que nos incomodan o que no entendemos del todo, pero ahora la iglesia es vista por parte de Dios como la luz. Y dice Isaías 49:6, muy poca cosa es para mí que tú seas mi siervo y que levantes las tribus de Jacob y restaures al remanente de Israel. Te he puesto también como luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿Para qué nos puso Dios? ¿Para qué nos puso? Fíjense bien qué importante, porque dice, poca cosa es para mí que tú seas mi siervo. Te he puesto como luz de las naciones. Yo puedo decir, es que yo sirvo a Dios en muchas cosas, en muchos ministerios, en muchos servicios, y qué bueno por el servicio que tú haces a Dios. Si tú dices, yo soy el encargado de llevar a mi esposa al- a la comida, si tú dices, yo soy el encargado de llevar cosas, de salir y traer, qué bueno. Bueno, pero ahora lo importante es que tú te conviertas en luz de las naciones. De nada sirve solamente trabajar por lo material. Tú puedes decir, soy muy buen padre de familia, a mis hijos no les falta nada, qué bueno, pero tú tienes que ser luz de las naciones. Tú puedes decir, yo en la iglesia soy el que canto, el que pinto, el que acomodo, el que hace cualquier cosa, qué bueno, todo es necesario, pero es necesario que seas luz y que la gente conozca a Jesús. Es que yo en la iglesia soy el que ayudo a tal o cual. Qué bueno, todo es importante. Volvamos a leer este versículo. Muy poca cosa. Para Dios es poca cosa que digamos, soy siervo de Dios. Sí, para Dios es poca cosa. Oye, pero es que yo me he dedicado al ministerio de la restauración. Qué bueno, pero eso es poca cosa. Oye, pero es que yo me he encargado de sanar y de bendecir a mucha gente. Qué bueno, pero para Dios es poca cosa. ¿Qué es importante para Dios? Cumplir con la tarea de ser luz de las naciones, para que seamos salvación hasta los confines de la tierra. Eso sí le interesa a Dios y eso sí lo pone sobre la mesa. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora, la iglesia tiene que hacer desaparecer las tinieblas y sus obras. Recuerden que vivimos en un mundo en donde las tinieblas se manifiestan de una manera patente, de repente todo está en obscuridad, la gente no ve, la gente está confundida. Bueno, la labor de la iglesia es desaparecer las tinieblas y desaparecer sus obras. Y en Efesios capítulo 5, versículo 8 dice, en otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor, por lo tanto vivan como hijos de luz. Ya no estamos en la posibilidad de decir, yo me escondo y eh, que sea Dios el que haga todo y yo estoy escondidito. No, porque ahora dice Dios, antes éramos oscuridad y podíamos escondernos, pero ahora somos luz en el Señor. Por lo tanto, tenemos que vivir dando luz, iluminando a otros, compartiendo quién es Jesús, siendo luz, porque Cristo Jesús vive en nuestros corazones. La iglesia tiene que aprender a glorificar a Dios, reconocer que no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús en la cruz. En Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder,
Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Fíjense cuántas tareas tenemos por el hecho de ser luz. El Señor nos dice, no te escondas. ¿Cómo nos escondemos la iglesia? Bueno, pues tenemos unas reuniones muy bonitas y decimos, la alabanza estuvo preciosa, la predicación estuvo hermosa, Dios me bendijo, Dios me habló, sí, pero me quedé yo solo. No traje a nadie a Cristo y eso es peligroso, porque entonces soy una luz escondida. Y dice Dios que de la misma manera que la luz alumbre delante de todos, para que todos vean las obras que hacemos y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Es decir, el Señor nos da una encomienda y la encomienda es no escondernos, no esconder la luz, no quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que atrevernos a llevar el Evangelio a eh, a otras personas o a otras comunidades. Hay que alumbrar el camino de los demás. Muchas veces la gente camina pero sin saber si está por un lugar seguro o inseguro, porque no alcanza a ver. Y ahí es donde aparecemos nosotros también eh, como iglesia. Isaías capítulo 60, versículo 3 dice, tu luz guiará los pasos de las naciones. Los reyes se guiarán por el resplandor de tu aurora. ¿Se dan cuenta? Ahora tenemos un reto, alumbrar otros caminos. Así que eh, tenemos que mostrarle a los demás lo que Dios quiere hacer con sus vidas. Y la entrada a algunas vidas va a requerir que nosotros podamos llegar ofreciéndoles esa luz, esa dirección. Así que si ustedes han ido alguna vez a una playa, y se habrán dado cuenta que si cerca hay un puerto donde llegan esos barcos transatlánticos preciosos que todo mundo quiere fotografiar, pues se habrán dado cuenta que la entrada a algunos puertos resulta difícil debido a la profundidad, al oleaje o lo que sucede en cada lugar determinado. Así que se instalan eh, boyas con faros para indicar claramente el camino. Y entonces, en tiempos de neblina o por las noches, los barcos puedan ver exactamente por dónde están navegando y puedan llegar a buen puerto. Bueno, nosotros somos esa luz. La gente camina sin luz. La gente se acostumbra a vivir en tinieblas, pero nosotros debemos de motivar, retar, animar, desafiar a la gente a vivir eh, con, con la luz de Cristo y ser luz para los demás. No podemos quedarnos cruzados de brazos. Hay que mostrarle a la gente la senda de la vida y tenemos que mostrársela cuando todo está en tinieblas o tenemos que mostrársela cuando todo está en medio de la luz, porque finalmente Dios para eso nos pone y para eso quiere que nosotros actuemos. En Isaías capítulo 60, Filipenses capítulo 2, versículo 15, Filipenses 2:15, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Si se dan cuenta, aquí tenemos un desafío mayor. Cuando caminas por la calle de noche, siempre es bueno encontrar un faro, una luz. Se le agradece a las personas que, por ejemplo, en una colonia enciendan las luces de sus casas para que nos vayan iluminando, sobre todo si tenemos que andar a pie, y que eso no lo sintamos como algo tan agresivo. Así que se agradece que alguien más encienda la luz, que nos muestre el camino y nos dé certeza. Bueno, imagínense la importancia de
conocer el camino de la vida. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Pero para que la gente pueda llegar a conocer a Jesús, necesitamos nosotros ofrecerle la sensación de seguridad, de protección, y sobre todo ofrecerle a la gente la salvación, la vida eterna. Esa debe ser nuestra principal motivación. Y la iglesia también debe ser, la iglesia y el trabajo en medio de la sociedad. La iglesia no se puede olvidar de lo que tiene que hacer. La iglesia no puede olvidarse de las responsabilidades. La iglesia tiene mucho trabajo por delante. En Hechos capítulo 13, versículo 47, dice: esa es la orden que el Señor nos dio cuando dijo: te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Y esa es la tarea que tenemos. Esa es la encomienda. La iglesia no se puede aislar de la sociedad. La iglesia tiene que trabajar en conjunto con la sociedad. Solamente que la iglesia tiene que ir más adelante, tiene que ir más profundo, tiene que hacer las cosas bien, de tal manera que el gobierno municipal, local, estatal o federal, empresas y cualquier otra institución, organización que sea, puedan hacer las cosas de la mejor manera. Cuando la iglesia es colocada como ejemplo, es para que nosotros alumbremos a los demás. Cuando el Señor quiere que nosotros como iglesia asumamos una responsabilidad, es porque Dios quiere que los demás nos vean a nosotros. Hay muchas organizaciones lindas en la faz de la tierra. Hay muchas empresas, muchos organismos, muchas personas que quieren ayudar, pero es la iglesia quien debe marcar la pauta. Es la iglesia la que tiene que ir al frente, es la iglesia la que tiene que señalar. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, cuando hablamos de iglesia, no hablamos solamente del pastor o de una congregación. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo trasciende épocas. El cuerpo de Cristo trasciende años, décadas, siglos. El cuerpo de Cristo es eterno. ¿Por qué? Porque aunque nosotros nos vayamos a morir un día, sabemos que tarde o temprano se agregarán más, nacerán más, y eso le da sentido al cuerpo. Igual que nuestras células que se mueren y hay que bañarnos para que se nos caigan o lavarnos las manos. Bueno, yo creo que algo parecido pasa con la iglesia. Cuando alguien muere, el Señor tiene que lavar las células muertas para que se levanten nuevos siervos, personas que nunca antes han estado involucradas, y también ellos se conviertan en parte de la iglesia, y como iglesia podamos ser influencia, bendición, transformación, motivación, cambios positivos en la vida de cualquier persona. La iglesia debe ser un campo de entrenamiento para la gente que sale. Yo estoy contento cuando escucho a algún joven, sea varón o sea mujer: yo decidí estudiar esta carrera, esta licenciatura, gracias a lo que aprendí en la iglesia, porque entiende que sirviendo al Señor adquirieron o desarrollaron ciertas habilidades, ciertas cualidades que posteriormente le influyeron en ellos al momento de tomar una decisión de estudiar una licenciatura o alguna especialidad o algo en particular. ¿Por qué? Porque la iglesia fue su influencia. Y ahora cuando esas personas entran a trabajar al campo laboral, qué bendición que ellos puedan llevar luz, sobre todo cuando una persona es prosperada, cuando una persona, eh, el, el mundo la reconoce y se da cuenta que las cosas las hace bien, que las sabe hacer. Bueno, eso es parte de la labor de la iglesia, y nosotros no podemos olvidarnos de lo que el Señor nos ha encomendado.
Así que la labor de la iglesia es una labor compleja, es una labor titánica, es una labor eh, exhaustiva, pero es una labor a la que todos somos llamados, porque todos los que somos cristianos, todos los que estamos aquí, formamos parte de la iglesia y por lo tanto debemos actuar de tal manera que podamos ser parte de la transformación, parte del cambio, parte del ejemplo en lo que hacemos. Yo creo que la iglesia todavía tiene que desarrollar muchísimo más para ser ejemplo a la sociedad, pero no pensemos en lo que no tenemos, pensemos en lo que podemos hacer. Así que menuda tarea, menuda responsabilidad tenemos. Es algo bastante complejo, pero que no es imposible de hacer. Quiero abrir tiempo para preguntas y testimonios de lo que ustedes han estado haciendo también en sus casas. Ahorita que terminamos, 8:14, ahora vamos a ver cómo andamos en cuestión de testimonios o preguntas, inquietudes, comentarios que quieran hacer en torno al tema que acabamos de revisar. ¿O todo está claro? A ver, mi hermana Ofelia. Adelante, hermana Ofelia. Amén. Bendiciones a todos y gracias, pastor, por estas enseñanzas que han sido de mucha edificación. Realmente cuando empezó esta clase no pensé que iba a tener todo esto que estamos mirando dentro de la sociedad. Yo tengo 3 testimonios acerca de lo que ha pasado durante este tiempo, de hablarle a las personas, ¿verdad? Como dice que tenemos que ser influencia. Yo siempre estoy orando por mi familia para salvación y gracias a Dios, estas semanas pasadas, una sobrina mía, que la que estaba siempre orando por ella, me llamó así de la nada, que no tenía mucho tiempo que no hablábamos y me pidió oración por una situación que estaba pasando en la escuela de ella, donde ella trabaja. Y el director dice que es una persona que estaba haciendo santería, estaba ya fuera de orden todo lo que estaba haciendo. Y pues ella estaba preocupada porque pues a veces se le mete a la persona los pensamientos de que si le digo algo y como está haciendo santería, algo nos va a pasar, ¿no? Entonces, pero no, le dije, mira, has buscado la mejor ayuda, que es la ayuda de Dios, ¿verdad? Voy a poner las oraciones y Dios va a obrar. Ustedes mientras muévanse a hacer un escrito, no sé. Y Dios obró maravillosamente y ya tomaron la supervisora y no sé, las personas que están arriba tomaron ya la situación y pusieron a esta persona en investigación, ¿verdad? Y pues eso es algo que Dios está haciendo. Y en cuestión de las personas a las que se les he hablado, como les había comentado que hay un grupo de acción de gracias los viernes y siempre estoy invitando, ¿verdad? En el Zoom a las personas, pero yo tomo clases de inglés en línea. Y siempre que nos preguntan así, ¿cuál es tu desafío? ¿Cómo tú quieres improvisar el inglés? Y yo usualmente no hablo mucho, pero le estaba diciendo a la maestra, a mis compañeros, que yo estoy improvisando, escuchando alabanzas en inglés y yendo a las prédicas con los pastores, donde mi hijo y mi nuera van. Y a veces es cierto, uno como que sí influye, ¿verdad? Yo no pensé que podía influir, pero sí, una compañera ya en privado me mandó que le llamara
Y me dijo, ¿cómo haces eso, Ofelia? Le digo, no, pues yo pongo alabanzas en inglés, pongo prédicas en inglés y justo que esta semana que fuimos a la iglesia, el pastor dijo que había Biblias nuevas en inglés y que uno podía traer una. Y le dije, yo me traje una y voy a empezar a escribir los proverbios en inglés. Y me dijo ella, ¿puedes agarrarme una? Y le dije, claro, puedo agarrarte una cuando yo vaya. Y gracias a Dios se la agarré. Ella me permitió ir a buscarla, que no la conocía en persona, pero la conocí. Y le compartí la Biblia, pero cuando yo le compartí la Biblia me dijo, pero ¿sabes qué dice? Yo soy católica. Y le dije, no, no importa. Tú lee los proverbios, escríbelos y Dios es el que da la sabiduría. Y de verdad que fue una emoción porque es algo lindo cuando uno está. Tengo que estar trabajando más con ella, les sigo mandando mensajes y también con otra compañera de Colombia, como también empezamos a hablar. Esta semana que pasó murió su esposo y pues como siempre nos comunicamos, me dijo que ella estaba pues muy triste, pero que su esposo, ella dice que se fue con el Señor porque yo no sabía tampoco que ella era católica, pero ella me dijo, no, pues nosotros somos católicos, mi esposo iba todos los días a la misa y todos los días rezaba el rosario, ¿verdad? Y le dije, oh, le digo, mira, pero ¿sabes qué? Le dije, esta es la oportunidad que tienes de tener una relación con Dios, o sea, de que empecemos, ¿te gustaría que oráramos? Y me dijo, sí. Y pues no sé cómo voy a seguir con ellas, pero algo va a pasar, ¿verdad? Algo va a pasar y yo sé que es Dios obrando y le doy infinitamente gracias al Señor y de verdad he aprendido mucho porque no me hubiera atrevido a hacerlo cuando preguntan, porque siempre uno está con pena, pero sí, Dios es bueno y eso es lo que yo les quería compartir. Muchas gracias, hermana Ofer. Muchas gracias. Muy valioso su testimonio. Que Dios le bendiga. Bueno, no sé si alguien más quiera compartirnos algo. La hermana Lupita Macedo. Adelante, hermana Lupita. Dios le bendiga. Buenas noches. Buenas noches, hermanos, buenas noches. Pues yo nada más, a mí realmente este curso, para mí es como la segunda parte del curso de evangelismo, ¿no? Y que dijo, ahora sí, aviéntate. Y así fue, y sigo, gracias a Dios, sigo compartiéndole a la familia. Y es algo hermoso, la verdad, es un honor, es un privilegio ir y sentarte a la mesa con ellos y no, yo estoy muy enamorada de todo lo que estoy haciendo. Claro, no es la primera vez que lo hago, lo he hecho otras veces, pero había estado así como medio escondida, como decía ahorita, escondida y no, dije, tengo que salir y compartir la palabra. Y ha sido una tremenda bendición. He tenido ataques del enemigo, pero aquí estamos y vamos hacia adelante. Familia está recibiendo y gloria y honra para el Señor. Aquí estamos, hermano. Gracias a Dios. Amén. Hermano, yo no sé levantar la manita, pero quisiera, Adelante, hermana Lourdes. Adelante. bueno, a mí el Señor como que no se me ha dado el poder seguir reuniendo en casa, porque vivo en una privada donde hay muchos perros y varias casas no tienen reja. Entonces, pues la gente siempre que las invito aquí a casa, dice, no, y es que si sales por mí, porque me dan miedo los perros. Entonces, de cierta manera se limitó esa bendición, pero ha habido otras bendiciones. Yo así como que soy como Moisés, ¿no? No me salen las palabras tan coherentes.
me falta la elocuencia, pero cuando el Señor me dice, háblale a tal persona, inclusive me saca de la casa para decir, ve a la entrada, ve acá. Si voy en el camión, por ejemplo, estos días que he tenido consulta médica, yo vivo en Gilotzingo y mi servicio médico está en Azcapotzalco. Entonces, pues es un viaje largo y me dice, háblale a tal persona. Y luego le digo, ay, señor, es que ¿cómo le digo? Bueno, ya me salen las palabras, en esta semana 2 personas han regresado a los pies del Señor porque habían tenido muchos problemas y me dijeron, es que tengo muchos problemas y me aparté del Señor y ya les dije, no, 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 tú regresa a Dios porque es el enemigo que te quiere apartar, tú ten fe, mira que congrégate, yo sé que te queda muy lejos, pero ella me preguntó por Calacuaya y ya le comenté lo que hacíamos y dice, ay, me gustaría, y me dio su teléfono y yo le di el mío, entonces estoy por invitarla, nada más que me esguincé un pie y entonces por eso no pude, pero así se me dan las cosas, de que de repente me dice, háblale a tal, inclusive para los vecinos me dicen, oye, ¿puedes orar por esto? Oye, ¿puedes orar por lo otro? Y, y poco a poco bendiciéndolos o diciéndoles, sí, yo oro por ti, me buscaron 2 personas, para orar por su familiar que estaba enfermo y iban a partir con el Señor. Una de ellas era mudita. Y yo decía, ay, chillón, ¿cómo le voy a hacer aquí, Señor? Pues acompáñame. La ungí, me dijo, lleva tu aceitito, úngela. Y ya nada más oré por ella. Y gracias a Dios, en lo que le hablaba a otra de sus hijas, me dice, mi mamá ya partió, pero ¿qué crees que se carcajeó? Estaba contenta. Le digo, pues gloria a Dios, solo ella sabe, ella supo que vio. Le digo, pero pues ya, falleció. Y, y, y eso es lo que se me da a mí, el hablarles así de repente y, y voy a hospitales, entonces pues me toca hablarle a los enfermos, ¿verdad? Pero mi don como el Señor me lo ha puesto es como que de repente me dice, ora por tal, así como en un testimonio que les di que oré por un policía, pero pues él fue el que me dijo, no, ora por él, y luego ya hasta habían traído la cámara para grabar la oración, pero le digo, es que eso no era de mí, eso era del Señor para él. Y dicen, pero usted ore. Y así se me dan las cosas. También otro hermano, que falleció de cáncer, no podía morir, no podía fallecer, no podía descansar. Y entonces me dijo el Señor, pues ve, visítalo. Y lo ungí, oré por él, pedí perdón y todo lo que se debe, yo creo que hacer, porque eso fue lo que me dijo el Señor. Y y como a la media hora falleció. Y ahora soy pues un motivo de a veces de chiste, de burla, porque luego les digo, oye, pues te pongo aceitito, vamos a orar. Dice, no, el aceitito no, por favor, no toques el aceitito. Y entonces pues les digo, ay, si dice el Señor que se los ponga, se los pongo. No, dice, no, mamá, por favor, el aceitito no. Y así ha sido mi caminar y sigue siendo. Entonces, como que a mí no se me da el discipulado tan largo, no.
sí mando mensajes, platico con las personas, les pregunto cómo están, cómo siguen, pero como que de repente sí están así y muy pegadas, de repente no, pero llegan a salvación. Entonces, pues yo creo que esa es mi forma, ¿no, pastor? Sí, y el próximo trimestre vamos a tomar un tema justamente que se va a llamar sobre apacentar la grey de Dios, porque ¿qué pasa cuando una persona ya la ganamos para Cristo? Bueno, ahora ¿qué hacemos con ella? Ahora vamos a ver justamente en esa parte cómo vamos a apacentar a esas ovejitas. Es que le invito a que usted se inscriba y también sea bendecida y pueda usted bendecir a otros. ¿Le parece bien? Sí, está bien, pastor. Muy bien. Primeramente, Dios, voy a anotar. Yo le quiero decir, pastor, Adelante, hermanita Gloria. este, que con este curso que nos dio, he aprendido a evangelizar, siempre he evangelizado. Me jubilé del Hospital Juárez con más de 40 años de servicio. O sea, ahí tenía célula y todo, entonces realmente me tuve que enfrentar a cosas espantosas que yo desconocía, pero me acostumbré a dar la palabra a pacientes, familiares de pacientes, a compañeros, el que llegara. Y entonces, pues, conocía a diversidad de gente. Siempre he tenido, no tengo miedo, no tengo miedo. Y al principio el director general, porque yo era su asistente, me decía, aquí no se viene a pastorear, aquí no se viene a evangelizar, aquí dejas tus ovejas a ver dónde, y aquí no. Y le digo, sí, está bien. Pero finalmente, cuando ya tuvo problemas muy fuertes que tuvimos, por ejemplo, alguna vez cerraron el hospital y pues se levantaron las enfermeras y ya el director andaba muy nervioso y le digo, no se ponga nervioso, le digo, esto es solamente un show, le digo, no, no es real, esto es una mentira, señor director, así es de que váyase tranquilo, aquí estamos nosotros, cualquier urgencia le llamamos y usted está aquí en 10 minutos. Y realmente fue muy duro porque eran problemas terribles, hay cosas que no es como las intenciones que nosotros luego pedimos, que atropellaron a alguien, pues sí, sí es doloroso, o que se quedó viuda una hermana, o que la van a operar de esto. Y realmente pues conozco todas las cirugías, ¿no? Y las que son importantes y las que no, y cómo las hacen. Porque finalmente uno termina, esté en administración o esté en medicina, termina teniendo contacto directo con el paciente Ujú. y continuamente estar ahí en quirófano, que no quieren hacer la cirugía, quieren pasar la que les conviene, no quieren pasar la urgencia. Son muchos puntos que se tocaron en ese tiempo, pero conocí de Dios y realmente Dios venció. Dios venció y ya en los últimos años todos me decían, hermana, cualquier cosa que había difícil, que no tenían para pagar, que no tenían donadores, que no tenían esto, que venían de Veracruz, que no tenían, ya tenían varios días sin bañarse. Bueno, es muy pesado, hermano, pero Dios venció. Entonces, ya finalmente todos me decían la hermana, y allá va la hermana, y allá va la hermana, ¿verdad, hermanita? Sí, sí, hermano. Fue difícil, pero realmente yo aprendí mucho. Y es ahí donde se me quitó el miedo y yo sí puedo hablar en camiones, en la calle, puedo hablar en basureros, puedo hablar en el transporte, puedo hablar en un avión y siempre conozco a las personas con las cuales me tocan de compañero en el avión o en el autobús. Este, siempre estoy compartiendo de Cristo. Una de las últimas veces me tocó un senador y me platicaba de, no, es que nosotros, le digo, no, usted no sabe nada. Digo, la que sé soy yo, le digo. Dice, pero ¿cómo es eso? Le digo, es que yo sí soy hija de Dios, usted no. Yo vivo en el paraíso, usted no.
Yo vivo en lo mejor, usted no. Lo que usted tiene no es bien obtenido, es corrupto, es mentiroso, es fraudulento, miente. Y dice, "No, nadie me había hablado así". Le digo, me imagino que nadie le había hablado así. Y por eso Dios hoy me lo puso a usted enfrente para que usted sepa. Y dice, ¿y de verdad que usted me puede enseñar cómo entrar al paraíso? Le digo, claro que sí. Somos muy poquitos, le digo, los que habitamos en el paraíso, pero yo le puedo llevar allá y también le puedo presentar un grupo que le ayude a usted cómo permanecer, porque eso es lo importante, es conocer, pero es más difícil permanecer. Y en fin, y con este curso realmente yo aprendí a ser más ordenada conforme a las personas que les comparto en donde quiera, a anotar los nombres, como que era un poquito más desordenada antes, como que yo no anotaba la necesidad del nombre, la edad, si trabaja, no trabaja, si es soltera, si es casada, y son cosas muy importantes para en esa dirección saber cómo orar por la persona que pide oración. Y aprendí a ser más ordenada. Realmente hay mucha gente que a través de su servidora lo conoce a usted y me dicen, yo voy a ir a hablar con Gilberto Rocha y le voy a decir, esa sierva que tiene usted allí en su iglesia, le vamos a decir, es muy buena, nos da material, nos ha enseñado, somos cristianas ya, nos trajo Biblia, nos está al pendiente del caminar de cada uno de nosotros. Y yo voy a ir a decirle a ese pastor que que él tiene una oveja que es muy grande. Y bueno, fueron muchas cosas, pero en conclusión, últimamente las personas que me he encontrado, pues ya las anoto, las registro y muchas quieren dar testimonio. Tengo una persona enferma de lupus y dice que va a dar testimonio, que se siente más tranquila a pesar de que ya está en el estado terminal. Otra persona que tiene lo que se le hace un hoyito en el cuello, ¿cómo se llama? Ay, aquí lo tenía. No creo que Bueno, ajá, sí, exactamente. Entonces dice, yo también voy a dar este testimonio de que a pesar de que yo me tapo con el dedo para hablar, me quito el dedo para dormir, me lo tapo y siempre tengo que traer una mascada para que no se vea. Y también quiere dar testimonio. He sido más ordenada para las personas que se están salvando. Y a pesar de que ya tiene muchos meses que la gente no quiere hablar, y hablo del pueblo cristiano, hermano, de que no quieren que les hable uno por teléfono, porque yo era muy dada para decir, por ejemplo, Pastor Gil, ¿lo puedo saludar? Sí. ¿Se le ofrece algo? ¿Le puedo ayudar en algo? Siempre he sido así, muy servicial, siempre. Y entonces en los últimos tiempos me encuentro también de que muchos del pueblo de Dios no quieren hablar, a veces hasta se molestan o uno en el teléfono ve llamada perdida. ¿Qué es lo que debe de hacer una persona? Reportarse. Mira, vi tu llamada, aquí me estoy reportando, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Pero me encuentro con todo eso y es real, doctor, pastor, que la gente no quiere hablar. No quiere hablar. Y ahora los que me hablan más son la gente que no conoce de Dios. Los que conocen, no, a menos que tengan ya un problema muy grave y le dice, ¿sabes qué? Ora por mí porque vino mi marido y me quiere sacar de la casa porque está su nombre y bueno, estamos en estos términos y qué sé yo. Yo lo hago con mucho gusto, pastor. Pero la realidad es que la mayoría no quiere hablar, todo lo quiere por Face, todo lo quiere por WhatsApp, todo lo quiere así, pero yo creo que es muy importante el contacto de decir, me da gusto escucharle, pastor. Yo lo recuerdo mucho a usted como ejemplo, tomé varios cursos con usted y yo siempre lo recuerdo que siempre que nos encontraba a nosotras las ovejitas, siempre decía, ¿cómo está hermana Gloria? ¿Cómo está, hermana Sarita? Y siempre nos llamaba por nuestro nombre. A mí me daba mucho gusto
que, que usted se acordara de cada uno de nosotros, de cada uno del nombre, y yo decía, ay, se acuerda de mi nombre, qué importante soy, se acuerda que aquí vengo, se acuerda en fin. Entonces, esos puntos yo nunca los he dejado de hacer, porque yo entiendo que las ovejas van por delante, y el pastor, ustedes como pastores siempre han ido atrás de nosotros para conocer el estado de sus ovejas. Entonces, pues soy más ordenada con este curso. Yo doy gracias por su vida y sigo estudiando los puntos que nos enseñó y le doy muchas gracias por el apoyo que nos dio a todos, por su tiempo que nos dedicó y que aquí estamos aprendiendo cada día más y más para tener más ese parecido a Dios que realmente tengamos ese lenguaje semejante a Él, que sea claro, firme y conciso. Es Muchas todo, pastor. gracias, hermana. Gracias. Muy amable, muy linda. Muchas gracias, hermanita. Que Dios le bendiga. Le mando un abrazo. Gracias, pastor. Muy bien. ¿Quién más tenía la mano levantada? Hola, buenas Bueno, noches. sí. Sí, adelante, hermana Fabi. Pues mire, pues también yo quiero dar gracias a Dios por su vida, por todo lo que hemos estado aprendiendo. La verdad, pues pues a través de este curso, pues me ha motivado mucho el estar compartiendo la palabra, el estar orando por todas aquellas personas que yo ya tengo en lista. Algunas yo ya las he visitado, las fui a visitar y la verdad, pues este, hay una señora a la cual estoy visitando juntamente con su hija. Las dos pues son madres solas. Entonces, pues yo le pido a Dios de que me ayude pues para compartirles la palabra. Ella me dice que pues que ella con lo suyo y yo, o sea, no, yo le he tratado de hablar de Jesús, pero ella me dice, no, pues yo con lo mío y usted con lo suyo, pero yo no pierdo la guardia, o sea, yo quiero pues que ella conozca a Jesús, que Jesús pueda hacer un cambio en la vida de ella, este, de la señora, su hija se llama Yasmín y ella, su mamá son dos y un niño. Entonces estoy orando por ellos y luego también he estado compartiendo a través de WhatsApp, pues las predicaciones y todo. Y hay un compañero de trabajo en especial que tengo que igual he estado orando por él, un señor, un compañero, igual él ha estado escuchando ya el mensaje y las predicaciones. Y pues pues yo también pues quisiera yo pues hablar también con él. He estado orando por él, pero él ya, o sea, me comenta y me dice que gracias por las predicaciones que se suben y que yo les comparto a través de WhatsApp o en Facebook. Y luego hay otra señora compañera de la hija de mi escuela, que igual pues he estado pues orando por ella. Ella estuvo muy delicada de salud, la operaron y pues sí la vio muy mal en el quirófano. Me dice que pues que pasó muchas situaciones en el quirófano que la tuvieron que intervenir varias veces. No lo sé por qué, porque no pude platicar bien con ella, pero pues he estado orando por ella y yo le dije pues pues que yo confío en que Dios la va a sanar y que va a restaurar toda esa parte que está afectada en ella. Y pues de alguna manera ahorita pues no la puedo visitar porque ella pues está como en reposo, pero pues estoy ahí orando, intercediendo por ella, pidiéndole a Dios que pues que tome toda la situación y que use mi vida para que yo pueda compartirle a ella y que ella pueda recibir ese regalo maravilloso que es la salvación a través de nuestro Hijo Jesucristo. Y pues específicamente no he podido hacer la reunión en casa, pero pues estoy en eso. Pues doy gracias a Dios por todo lo que usted nos ha enseñado a través de la palabra, todo lo que hemos estado aprendiendo. Pues son herramientas que nos ayudan. Hay veces que no sabíamos cómo hacerlo, hay muchas cosas que hay veces lo hacíamos mal o hablábamos mal, como el tema de hace 8 días, y a lo mejor a veces la gente como que se molestaba, ¿no? Pero pues he estado aprendiendo que pues que Dios me dé la sabiduría para ir con esas personas y hablarles. Tengo a mi familia también que estoy orando por ellos.
por la salvación de mis cuñados, de mi hermana, de mis sobrinos. Y pues ahí estoy compartiéndoles la palabra, diciéndoles, pues diciéndoles que Dios puede cambiar sus vidas, que puede transformar sus vidas. Y pues es mi testimonio, pastor. Y pues le Muchas estoy echando gracias. muchas ganas y yo espero que prontamente pues puedan reunir. Muchas gracias, hermana. Le Gracias, agradezco pastor. mucho. Gracias. Que Dios le bendiga. También tenemos a Maribel. Maribel, adelante. Dios les bendiga, buenas noches. Pues yo también doy gracias a Dios por su vida, hermano, por cada uno de los hermanos, porque aún en medio de estas pruebas que estamos pasando, pues Dios me ha dado la bendición de seguir sirviendo en Tepito, en La Guerrero y a veces en el hospital, y tiene como un mes aproximadamente que, bueno, ahorita como acaban de hacer cambio de administración en enero, trabajamos en Tlalnepantla, pues hay una hermeticidad pues con los nuevos jefes, ¿no? Siempre es esa situación, y nos citaron para estar en la plaza por el Día Internacional de la Mujer. Entonces, pues estuvieron por ahí haciendo algunos, un grupo haciendo unos rituales y todo eso, y una de las jefas que está en el área con nosotros, la vi que ella quería formarse para que le hicieran una limpia. Entonces, pues yo me quedé así, dije, Dios mío, pues ¿cómo le digo, no? ¿Cómo le hablo, no? Y le pregunto, le digo, oiga, le digo, ¿si quiere hacer una limpia? Me dice, sí. Le digo, no se preocupe, si quiere yo se la puedo hacer y no le cobro. Y y agarra y ya me dice, ¿de veras? Le digo, sí. Y ya estando aparte, gracias a Dios tuve la oportunidad de orar por ella. Y ahora, como estamos en la misma área y todo eso, yo le decía ya que pues había un Dios grande, ¿verdad? Que Él nos limpia cuerpo, alma y espíritu, y ya pagó un precio muy alto en la cruz, y que cuando ella gustara, le podía compartir de la palabra y orar por ella en alguna necesidad. Entonces, a partir de esa fecha, no hay día que ella me encuentre y no me dé un abrazo, una sonrisa, como que Dios abre camino y da esa creatividad que solamente la da. Como sea, no sé, ¿sabes? Pues ahora sí fue el Señor que me guió, y pues es un testimonio para mí el de que Dios rompe barreras y abre corazones. Gracias, hermano. Y pues aprovechando, pues gracias a Dios por su vida, por las oraciones, porque a mí me fortalece mucho el estar reunida, escuchar la palabra, y por el apoyo que cada uno de ustedes ha tenido cuando he entrado a la sala de quimioterapia. Le doy gracias a Dios que me permita seguir estar valorando cada día más, aprender y compartir. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Gil. Dios le bendiga grandemente. Gracias, Maribel. Bueno, pues, ¿qué les parece? Oramos todos por Maribel, porque Maribel también está en este proceso y vamos a declarar sanidad en ella. ¿Les parece bien? Padre, bendecimos a nuestra hermana Maribel. Sabemos que tú le has permitido también mantener la salud y la fortaleza física aún en medio de la situación que le ha tocado vivir, pero tú la fortaleces. Ella está en el hueco de tu mano y nosotros la bendecimos y rogamos, Dios, que ella cada día pueda sentirse mejor y pueda dar testimonio de ti. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos. Pues estaremos en contacto y ya les avisaremos los nuevos cursos que se abran. Les mando un abrazo. Oiga, Buenas Dios les noches. bendiga. Bendiciones, Shalom. hermano. Todos. Shalom. Gracias. Gracias. Gracias, pastor.